Muy buenas tardes, mi nombre es Darío Moreno, soy abogado, estudiante de posgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el área de Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad voy a preparar una breve disertación acerca de varios aspectos de lo que se refiere al proceso civil venezolano. Y lo voy a complementar con un breve análisis de un par de artículos de la Constitución referidos específicamente a esta materia. Bueno, entonces conversaremos un poco acerca de los elementos de la teoría para el proceso civil venezolano. En esta oportunidad, bueno, vamos a conversar un poco acerca de la acción, la pretensión, la demanda, el proceso, y específicamente acerca del proceso conversaremos un poco acerca de esa estructura del proceso, de esas fases, digámoslo así, la fase alegatoria, la fase probatoria y la fase final o fase decisoria. Y cerraremos esta disertación realizando un pequeño análisis, una pequeña disertación sobre los artículos 26 y 257 de la Constitución, referidos justamente a esto, al proceso civil y a los elementos de la teoría del proceso civil. Entonces, bueno, comenzamos y espero que esta breve disertación sea realmente útil para aquellos estudiantes de posgrado, en este caso, y de pregrado también, de la Cátedra de Derecho Procesal Civil, a efecto de poder entender un poco más la estructura de esta teoría. Bueno, veámoslo de esta manera. El proceso civil venezolano, obviamente regulado por el CPC, el Código de Procedimiento Civil, que data de 1990, básicamente se plantea como un mecanismo fundamental para la tutela de los derechos y la resolución de conflictos entre las partes. Realmente para poder comprender su esencia es indispensable adentrarse en esos elementos teóricos que lo sustentan, digamos desmenuzando conceptos claves como los que mencioné al principio, como la acción, la pretensión, la demanda y el proceso en sí mismo, propiamente dicho. Si comenzamos a desglosar la disertación, cuando hablamos de acción, pudiéramos decir que es el arma jurídica para la tutela de los derechos y cómo se materializa eso. Esta acción se define como la potestad jurídica que reside, digamos, en cabeza de una persona para acudir a los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales, y exigir que sean satisfechas sus pretensiones. Es decir, es el derecho a iniciar un proceso judicial para obtener la protección de un derecho que se presume vulnerado. Un ejemplo de ello puede ser, si nos vamos al ámbito inquilinario, un inquilino que no ha recibido la devolución de su fianza al finalizar el contrato de arrendamiento, posee la acción de resolución de contrato con indemnización de daños y perjuicios para exigir al arrendador la devolución de la fianza más los intereses correspondientes. Ahí pudiéramos ver materializada la acción propiamente dicha. Ahora bien, cuando hablamos de la pretensión, la pretensión pudiéramos asociarla con la concreción de lo que se busca. Esta pretensión es la concreta petición, digámoslo así, que el demandante formula al juez dentro del proceso. Esta representa básicamente la manifestación específica del derecho que se pretende tutelar. Digamos un caso, tomando como referencia el caso anterior,
La pretensión del inquilino sería la condena del arrendador al pago de la fianza retenida, más los intereses generados desde la fecha de entrega del inmueble hasta la fecha de pago efectivo. Ahora bien, pasamos a la demanda. Digamos que es la puerta de entrada al proceso, el inicio. La demanda es ese acto procesal mediante el cual el demandante da inicio formal al proceso. Digamos que constituye, en términos materiales, el escrito donde se exponen los hechos y fundamentos de derecho que sustentan esa pretensión, dando lugar a lo que se conoce como la litis o la controversia jurídica propiamente dicha. Si seguimos en el ramo inquilinario, tomando como ejemplo la dilación de lo anterior, el inquilino presentará una demanda ante el tribunal competente, detallando los hechos del arrendamiento, la retención indebida de la fianza, la normativa aplicable y la pretensión concreta de condena al pago. Vamos ahora con el proceso. En el proceso pudiéramos denominarlo el escenario donde se resuelve el conflicto, utilizando estos términos, ¿no? Y visto de una manera más técnica, el proceso es el conjunto de actos jurídicos y formales que se desarrollan ante los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales, con el objetivo de obtener la tutela de un derecho o la resolución de un conflicto jurídico. Se inicia obviamente con la presentación de la demanda y culmina con la sentencia definitiva. Si citamos nuevamente como ejemplo lo que inicialmente comentamos, el proceso iniciado por el inquilino mediante la demanda culminará con la sentencia del tribunal, que condenará al arrendador al pago de la fianza y sus intereses o declarará improcedente la pretensión del inquilino según las pruebas y argumentos presentados. Cuando hablamos del proceso propiamente dicho, hablamos de las fases del proceso. Hagamos un recorrido por esas etapas del proceso. El proceso civil se desarrolla básicamente en tres fases fundamentales. La primera, la fase alegatoria. Digamos que ese es el momento de la exposición de las partes. En esta fase inicial, las partes exponen sus pretensiones, alegaciones y fundamentos de derecho. El demandante presenta la demanda y el demandado contesta, pudiendo plantear excepciones y hasta reconvenciones. Por ejemplo, siguiendo el mismo caso que mencionamos al principio, el inquilino fundamentará su demanda en la normativa sobre arrendamiento y la retención indebida de la fianza, mientras que el arrendador, en su contestación, podría alegar daños al inmueble o morosidad en el pago de la renta. Segunda fase, fase probatoria. Digamos que es la búsqueda de la verdad. En esta fase crucial, las partes tienen la oportunidad de presentar las pruebas que sustentan sus alegaciones. El juez admite las pruebas y se lleva a cabo la actividad probatoria, como la declaración de testigos, la presentación de documentos o la realización de las experticias que así se solicitan. Un ejemplo, el inquilino podrá presentar el contrato de arrendamiento, recibos de pago de la renta y la constancia de entrega del inmueble, mientras que el arrendador podría presentar facturas de reparaciones o testimonios de testigos que avalen los daños alegados. Ahora bien, fase 3, la fase decisoria, y eso pudiéramos relacionarlo con el juez toma las riendas, toma el control.
En esta última fase, el juez analiza las alegaciones y pruebas de las partes y dicta sentencia. La sentencia es el acto por el cual el juez resuelve definitivamente el conflicto jurídico planteado durante el proceso, acogiendo o rechazando la pretensión del demandante. En el caso que hemos estado comentando, el juez valorará las pruebas y argumentos de ambas partes, dictando sentencia que condene al arrendador al pago de la fianza e intereses o lo declara improcedente. Depende. ¿Ok? Entonces, esto es un poco el resumen conceptual de estos aspectos. Comentaba al principio acerca del tema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de un par de artículos que están relacionados con el proceso y tienen que ver son los artículos 26 y 257. El artículo 26, en resumidas, establece el derecho de acceso a la justicia, consagrando la tutela judicial efectiva y el derecho a obtener una decisión fundada por parte del juez competente. Y en el caso del artículo 257, establece el principio de celeridad procesal, garantizando que los procesos se tramiten en un tiempo razonable. Estos dos artículos constitucionales son fundamentales para el desarrollo del proceso civil en nuestro país, ya que garantizan el derecho de las personas a acceder a la justicia y a obtener una resolución justa y oportuna de sus conflictos. Un ejemplo de ello puede ser en el caso del proceso del acreedor contra el deudor. El acreedor tiene derecho a acceder a la justicia y a obtener una sentencia en un tiempo razonable, mientras que el deudor tiene derecho a defenderse y a ser oído por el juez. En este sentido, bajo el esquema de esta disertación, les he podido comentar un poco acerca de esos elementos de la teoría para el proceso civil. Repasamos un poco las definiciones generales de la acción, de la pretensión, de la demanda, del proceso. Revisamos un poquito la estructura de ese proceso, las fases de ese proceso, la fase alegatoria, la fase aprobatoria y la fase decisoria. Y finalmente, el breve análisis de contexto de ese par de artículos constitucionales referidos al proceso civil, como lo son el artículo 26 y el artículo 257 constitucional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva oportunidad.